estudiante de la carrera de Servicio Social del IP y el CFT Santo Tomás en Osorno, pero también es una actividad que está abierta a toda la comunidad, no solamente osornina, sino que también todos aquellos que les interesa, ¿no es cierto?, escuchar esta conversación que vamos a tener hoy. Así es que darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, nuestras invitadas, y a todos los que están presentes hoy día y que se van uniendo también a este encuentro que está siendo grabado, avisarles desde ya que va a ser grabado y que después subiremos también a redes sociales, a YouTube, para que lo puedan compartir también ustedes, ¿ya? Así es que eso como primera cosa. Bien, eh, comentarles también un poco cuál va a ser la modalidad de este espacio. Este es un conversatorio, ¿verdad?, que está destinado, que tiene varios momentos. Vamos a tener 3 momentos. Primero, ¿no es cierto?, un momento que está enfocado a presentar a nuestros invitados, nuestras invitadas, la presentación del contexto de cada uno, ¿no es cierto?, cuál es un poco el contexto de su historia, porque todos tienen una situación bien especial que comentar. Por lo tanto, vamos a presentar un poco el contexto de cada uno de nuestros 3 invitados, invitadas. Luego serán preguntas abiertas, directas a cada uno de nuestros invitados y las que están presentes, nuestras invitadas. Y por tanto, cada una de las respuestas tendrá un tiempo máximo de 3 a 5 minutos. ¿Ya? Luego pasamos a un segundo momento con preguntas interactivas. Vamos a tener ahí un Mentimeter para las personas que están presentes en el chat, para que también puedan interactuar y ser parte de la conversación. Y finalmente tendremos un tercer momento con preguntas desde el chat para que puedan ustedes responder también los intereses de las personas que están presentes y que están ingresando también a este encuentro, ¿ya? Esa es un poco la metodología que vamos a tener. A todas las personas que están presentes, desde ya les pido también que tengan cámara apagada, menos nuestro invitado y las invitadas presentes, como Alberto, su cámara encendida, Pamela también su camarita encendida, y Lorena, cuando ingrese, también tendrá que tener su camarita encendida, y las personas que están de público asistente les vamos a pedir que estén con sus micrófonos apagados y cámaras apagadas, ¿ya? Eso es como primera situación. Bien, comentarles un poco de quiénes son las personas que están con nosotros hoy en día. En este momento están el Lonco Alberto Curamil, que es una autoridad ancestral tradicional mapuche. Ahí aparece un poco una breve reseña. Es Premio Ambiental Goldman 2019, que es llamado Nobel Verde. Digamos que esa es la ilustre presencia que tenemos también hoy día de esta autoridad ancestral, que en el año 2019, ¿no es cierto?, recibe un premio Goldman, un premio internacional, por su lucha, ¿no es cierto?, ambiental en contra de las hidroeléctricas que estaban presentes y que se querían instalar en el río Cautín. Vamos a hablar un poco acerca de ese contexto, que él nos pueda también señalar cuál fue el proceso y cómo viene siendo, qué es lo que está haciendo hasta ahora, ¿verdad?, en este momento. También tenemos invitada a Lorena Donaire, que ya dijimos vamos a esperar un poquito que ella pueda ingresar, pero desde ya les comento que ella es profesora, es activista, es ecofeminista, es activista ambiental. Ella es vocera y fundadora de Mujeres Modatima, es fundadora de Mujeres en Resistencia, y en estos momentos lleva adelante la candidatura a diputada por el Distrito 6. Ya lleva una ardua lucha también, una trayectoria importante respecto de la resistencia y la lucha por el agua. También tenemos invitada a Pamela Po. Ella es parte, ¿no es cierto?, de Chile Sustentable, es politóloga, es magíster en sociología, tiene una destacada también trayectoria en cuanto a incidencia política en torno a los proyectos de ley con el Congreso Nacional, asesora también en esta línea, y por lo tanto tiene una voz bien catalogada, y es muy significativa también su presencia por temas de ley y política pública, ¿no? Temas que nosotros como trabajadores sociales nos interesa mucho, ¿ya? Así es que desde ya comentarles eso, que tenemos grandes invitados, grandes invitadas hoy día para estar presentes en esta actividad. Bien, vamos a comenzar directo entonces ahora con, no sé si ha llegado Lorena, parece que todavía no, pero vamos a comenzar con nuestro invitado, nuestro premio Nobel Verde, ¿no?, con Alberto Curamil,
quien vamos a dar inicio presentando un poco lo que quisiera mostrarles en realidad un pequeño video de lo que fue su premiación y además mostrarle un poco para que pudiéramos empezar ya a contextualizar lo que fue esta premiación, ¿no? Y la importancia que tiene su significativa presencia en este momento, ¿ya? Así es que lo voy a presentar, pero tengo aquí algún problema porque quiero compartirlo con audio, pero no me resulta del todo bien. Así que lo coloco aquí y ustedes me dicen si se escucha, por favor. ¿Eso se escucha hasta el momento? Sí, sí se escucha. Perfecto. Se escucha. Regrettably, Alberto cannot be here with us tonight in person to receive the prize. As you heard in the video, he was arrested last August, and for the past 9 months, he has been jailed in Chile, held on charges that we believe are false and based on his environmental activism. He does not yet have a date set for trial. Alberto is among dozens of past Goldman Prize winners who have been arrested, imprisoned, and persecuted by their governments because of their activism. We hope that the exposure generated by the prize will help bring justice for Alberto quickly, just as it has helped so many others in the past. Libertad por Alberto. In Alberto's place, his daughter, Belén Coramil, will say a few words. Señoras y señores, amigas y amigos, soy Belén Coramil. En nombre de mi padre, autoridad tradicional del pueblo mapuche en Chile, Alberto Coramil Millanao, prisionero político en la cárcel de Temuco, reciban ustedes un afectuoso saludo desde el sur del mundo. Como para todos los pueblos indígenas, la tierra y sus elementos, ríos, montañas, bosques, agua y aire, aves y animales, hablan, sienten, respiran, se alimentan y conviven para ser una comunidad donde el ser humano o Che es uno más en ese vivir. Ese conocimiento ancestral que defiende los derechos de nuestra madre tierra es el que los poderes de la modernidad pretenden destruir. Y la razón del encarcelamiento de mi padre, que dignamente resiste y que envía a todas y todos ustedes un mensaje de esperanza y continuidad de la lucha por preservar el equilibrio de la vida. La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Mapu es la tierra y todo lo que existe. Che somos nosotros, o personas que la habitamos. Entonces, somos gente de la tierra, cuyo mandato principal es proteger todo aquello que hace posible la existencia, basado en una espiritualidad conectada con los elementos naturales. No puedo despedirme de ustedes sin antes reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio de resistencia de mi pueblo en los últimos 100 años de sometimiento y dominación por parte de los poderes chilenos. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de territorio, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales
megaproyectos e invasión del monocultivo forestal. Pero seguimos vivos. Por último, desde la cárcel, mi padre valora y reconoce la importancia de este premio, el cual es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible, pero con unidad y compromiso colectivo, y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. Libertad al lonco Alberto Curamil. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi Huevo. Muchas gracias. Bien. Quería iniciar un poco con esta presentación porque la verdad es que son palabras emocionantes y la situación que se presenta en ese momento también es bastante especial, Lonco Alberto Curamil, sobre todo porque por las razones en que usted recibe en ese momento el premio Goldman en el año 2019, son las mismas razones por las que el Estado chileno lo tenía encarcelado en ese momento. Y la verdad es que para que todos los que están presentes en este momento pudieran comprender un poco el contexto de esa situación, me gustaría comenzar haciéndole la primera pregunta respecto de, bueno, ¿cuál es el contexto, si usted nos pudiera describir en torno a cuál es la situación que se estaba dando en ese momento, cuál es la causa de recibir este premio y por qué el Estado chileno finalmente lo encarcela justo en el momento en que también a la vez es congratulado en el espacio internacional? Felei, Lamien Carla, con Puché, Alquitulero, Tuachi Dungu, Filke Mapu, Filke Chilcatulelo, Tuachi Dungu Meo, Feita, Kinya Marmari, Piwain, Pumay Lega, Kumeamoita, Tuachi Dungu, Tuachi Ngacham. Bueno, junto con saludar, agradecer, Carla, por esta invitación que usted nos hace. En segundo lugar, claro, respondiendo a sus preguntas, ¿cierto? Yo creo que el contexto en de ese tiempo, de ese año entonces, yo creo que arrastraba muchas situaciones de lucha, de resistencia, de organizar a nuestra gente en nuestra zona acá en Curacautín. Nosotros llegamos el 2007 acá en el predio donde de alguna manera se logró conseguir a través de la institucionalidad. Yo tenía 24 años cuando me tocó asumir el cargo dirigencial dentro de mi comunidad y bueno, nos tocó enfrentar diferentes procesos de aprendizaje, ¿cierto? De tener que asumir el rol que ya se estaba perdiendo por muchos tiempos, ¿cierto? Como el rol cultural, espiritual que nos toca asumir. Y dentro de esto también estábamos ya en una generación donde había muy poco conocimiento ancestral, como para hablar en términos más general. En ese sentido, yo creo que fui tomando protagonismo en mi sector, digo yo, acá en Curramapo, Curacautín, del Los Radalco, y llevamos a cabo muchas actividades en defensa porque del territorio, digo, porque nos vimos enfrentados, no sé, a diferentes empresas, tanto como empresa forestal. Tenemos 3 empresas acá en nuestro sector, como la Mininco, por ejemplo, empresa forestal Mininco, empresa forestal Comaco, como también una empresa forestal Me va a pasar particular. y tomo la licenciatura. Sí. Tengo un descuento de 100. Sí, ahí sí. ¿Ya apagaron los micrófonos? Sí. Entonces tenemos acá, como decía yo, un tercero que es una empresa forestal particular de nombre de Jaime Muro Cuadra, que ocupa mucho espacio también dentro de nuestro territorio. Al mismo tiempo, también estábamos ahí con la novedad de que se iban a instalar empresas hidroeléctricas en el río Cautín, donde hay muchos proyectos, en la actualidad hay muchos proyectos aún por querer
construir, desarrollarla, ¿cierto?, en este sector. O sea, los principales de estos son centrales de paso, centrales de hidroeléctrica, que una de las que está aprobada, por ejemplo, que es la Wiñivale, que son de 16 megawatts aproximadas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también hay otro proyecto que tiene que ver con la construcción de un embalse donde va a inundar 1.500 hectáreas aproximadamente, donde hay mucha vegetación nativa, donde hay mucho lahuene, que para la salud de nuestro pueblo es súper importante. Entonces, en ese sentido, cuando nos vimos enfrentados a esto, entonces nos tocó a poco menos a trabajar, así como organizar, pero también al mismo tiempo como reeducar a nuestra gente, porque nuestra gente ya estaban totalmente chilenizados, por decirlo así, o tenían conocimiento externo, ¿ya? Donde ya perdieron su idioma, no querían hablar el mapudungún o el mapuchedungún o el chezungún, y en ese sentido nos costaba bastante en términos general para que ellos también pudieran comprender, entender quién era el ñen, ¿ya? De los espacios, quién era el dueño de los espacios, qué fuerza tenían los huincules en este caso, cuál es la importancia del agua en el ámbito cultural, espiritual y como por sobre todo en la vida esencial, digamos, para todos los seres vivos. En ese sentido nos costó hacer un trabajo, gracias también a los amigos profesionales, técnicos, ¿cierto? Que nos ayudaron en la parte técnica, digo. Tuvimos el respaldo de la abogada Manuela Arroyo, que hoy ocupa también un cargo como constituyente, ¿cierto? Que hizo un trabajo, desempeñó un trabajo muy importante en el cual nos permite también llegar a este escenario, así como Miguel Melín, un profesional, ¿cierto? Como profesor intercultural, ¿cierto? Desde la Universidad de la Frontera, así como también Pablo Mancilla, ¿cierto? Un geólogo que nos ayudó a hacer mucho trabajo acá, que significó eh, un reconocimiento en el fondo en el extranjero, ¿ya? En el extranjero. Pero todo este trabajo significó obviamente una amenaza, un peligro para todas las inversiones capitalistas que se estaba desarrollando o proponiendo en nuestro espacio. Y frente a este equipo de trabajo, uno aportando los conocimientos cultural, ancestral, ¿cierto? Nos tocó, bueno, organizarnos. En ese sentido, claro, hubieron persecución, acusaciones, que nos llevó muchas detenciones, donde recuperamos la libertad al día siguiente, fuimos enjuiciados en varias oportunidades, ¿cierto? Juicio, no sé cómo le llaman en términos técnicos, tipificado o simplificado, no sé, pero en fin, logramos nosotros ganar como en 3 oportunidades, fuimos absueltos sin tener que asumir la prisión preventiva. Ahora ya en esto último, en el año 2018, cuando me detuvieron, ya me llevaron a la prisión preventiva, ¿cierto? En la cárcel de Temuco, porque tampoco me podían dejar acá en una cárcel más pequeña que está acá en Curacautín, donde yo podía tener mayor contacto, más cercanía con mi gente. Entonces era un peligro para la sociedad, por lo tanto me trasladaron hasta Temuco y felizmente, podría decirlo de alguna manera, había un módulo comunero en donde algunos hermanos que ya estaban asumiendo esta prisión política me recibieron junto a Álvaro Millalén, en el cual que yo no me lo imaginaba de que él también iba a irse a la prisión junto a mí. Así que nos tocó asumir esto y bueno, yo creo que se viven situaciones eh, buenas y malas en todo lo que significa el proceso de defensa, el proceso de restitución, eh, digo, con respecto a nuestra demanda como pueblo nación mapuche. Entonces, bueno, dentro de esto nos tocó ser reconocido y fue verdaderamente una situación bastante fuerte, porque, claro, o sea,
De hecho, al escuchar el video me sigue Emocionante, ¿no? emocionando. Muchas emociones. O sea, dentro de la prisión los compañeros me miraban, ellos lloraban y yo me hacía el fuerte. ¿Ya? Estábamos todos ahí en la litera tratando de descansar para ver la noticia, ¿cierto? Donde estaba saliendo mi hija. Y que junto con Millalén, con el Cáceres, Salamanca, que fue condenado a 24 años, ¿cierto?, de prisión, conocieron a mi hija de chica, ¿ya? Entonces, cuando yo caí preso, ella tenía 17 años. Entonces, recién cumplidos los 18 años, tuvo que asumir un rol que nadie se lo esperaba. Pero al mismo tiempo, gracias a los compañeros profesionales que estuvieron detrás de nosotros o al lado de nosotros, creo que ella hizo una muy buena presentación en el extranjero, en Estados Unidos en este caso, ¿cierto? San Francisco, donde se nos entrega el premio y eso, o sea, ella siempre me comentó de que ella lloraba mucho antes de hacer la presentación, pero bueno, son cosas que se viven y eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos también como familia. Sí. Y me cuesta en realidad hablar esto porque somos personas, Sí, exacto. somos humanos, somos un pueblo, somos una nación, que claro, tenemos mucha fuerza para poder a lo mejor defender esto porque es parte de la vida, o sea, sin ella nosotros no podemos existir. Exacto, y a eso iba a preguntar, porque muchas veces se habla de la defensa de la naturaleza, de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los espacios, pero pocas veces se logra comprender cuál es la significación emocional que las personas tenemos con los espacios naturales. Muchas veces en la ciudad no existe, ¿no es cierto? Piensan que la naturaleza está fuera. Es todo lo que está afuera, más allá en la zona rural, ahí está la naturaleza, como si en la ciudad no existiera naturaleza. Y la verdad es que el momento cuando sentimos lluvia, eso también es naturaleza. Cuando sentimos, ¿no es cierto?, el árbol que está al lado, cuando tenemos una plantita, todos estos son espacios que tienen naturaleza y por lo tanto tenemos una significancia especial con ello. Y ahí va mi pregunta también. ¿Cuál es la forma en que concibe el pueblo mapuche el agua? ¿Cuál es el valor social, el valor cultural, el valor político que se le otorga al agua? Yo creo que es un todo. Entonces, yo creo que nos cuesta mucho a lo mejor, no sé, descifrar o en poner un número de los valores, porque es todo, o sea, tal cual como tú dices, yo creo que es un tema que lo sentimos también dentro de la prisión, ¿ya? Entonces, nosotros acá, cuando estamos en libertad, vemos o escuchamos el sonido del agua de una vertiente, todo, y sabemos que está entregando un mensaje. Hay una comunicación. Sabemos que al beber una agua de una vertiente es lo más sano que hay y podemos beber sin tener un mayor precaución, por decirlo así. Entonces, lo mismo hacen todos los ser vivos que están al lado de ella, ¿cierto? Cuando tienen que recurrir, digamos, para su consumo, para la vida, las plantas, como tú dices. Entonces, yo estando en la prisión, encerrado, qué sé yo, con puras murallas de cemento, donde en el verano, de hecho, teníamos un metro, a ver, como 2 metros por 6 de largo de sol en verano. Imagínate en invierno, no teníamos el contacto del sol. En el verano teníamos un espacio de 2 por 6 metros para poder disfrutar del sol a pesar de la calor que había. Pero nosotros necesitábamos ese contacto, o sea, el sol para nosotros era importante, el aire para nosotros era importante, entonces sentíamos un aire pesado. Necesitamos el sonido, el movimiento de unas plantas y no lo podíamos sentir porque, claro, podíamos mirar de repente desde los ventanales, pero no podíamos sentir. Entonces, adentro en la prisión fue un tema que de verdad eso también fue bastante fuerte. Y al salir afuera, cómo me vuelvo a adaptar, también fue un tema complicado. Pero el agua en sí yo creo que es un valor que sostiene el mundo, el universo, ¿ya?
Eso, así lo podría yo definir, sabiendo que nosotros tenemos ciertas particularidades, por ejemplo, en cuanto al ejercicio espiritual. Cuando vamos a la vertiente, al Trayenco o al Menoco, por ejemplo, o al Fetaqueleufu, que hoy día corren y nadie los detiene, pero sin embargo está bajo amenaza. Sí. Menocos y Gualbe, como acá también se le llama en zona huilliche, ¿no? Los Gualbes son estos humedales que están en los espacios también, zonas rurales, donde también existe la HUEN, como dice usted, don Alberto, existe esta medicina ancestral, ¿verdad? Que también es muy famosa a nivel internacional, también la medicina mapuche. Así es que, por cierto, que se comprende entonces la visión de que no está por separado una visión social, cultural, sino que más bien es un todo, ¿verdad? Un elemento integrador que tiene una real importancia para la cosmovisión mapuche. Bien, y la última pregunta durante este proceso, ¿es peligroso ser defensor o defensora de la naturaleza aquí en Chile? Yo creo que sí, es peligroso. Yo creo que tenemos que tener una fuerza y es por eso es tan importante la espiritualidad. Porque vivimos bajo amenaza y tenemos muchos enemigos. No solo el empresariado, sino aquel pobre que también necesita lucrar por esa empresa que se viene a instalar. Entonces el sistema capitalista viene a dividir nuestra población. Por lo tanto, muchas veces nuestra gente son capaces de calumniarnos y desde esa manera poder bajarnos desde el escenario en donde nosotros estamos también hoy día haciendo la defensa. Por lo tanto, es peligroso. Yo, de hecho, le digo, yo ya no puedo sentirme seguro en mi propio territorio. Entonces tengo que andar con cuidado, no tengo que andar muy tarde, antes que ya se esconda el sol, yo tengo que estar en mi casa, o de lo contrario, en una casa donde yo tengo que saber estar reportándome con mi familia. Por lo tanto, el enemigo directo, que en este caso pueden ser los empresarios o los uniformados, yo lo puedo ver, pero ese enemigo interno que crea el enemigo, muchas veces cuesta identificarlo, no sé si está a mi espalda, no sé si lo tengo al frente, no sé si lo tengo a un costado, ¿ya? Entonces es peligroso. Para eso yo creo que tenemos que prepararnos muy bien y tener claro. Pero lo más importante es la vida. El agua es parte y es vida, ¿ya? Así que Perfecto. eso. Feminich. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con Lorena, que por fin la tenemos. Ahí le había costado un poco ingresar porque estaba con problemas de conectividad, se entiende. Así es que, Lorena, bienvenida a este espacio. En un inicio, cuando estábamos hablando acerca de qué se iba a tratar este espacio, les comentaba a todos los presentes de que, bueno, es parte también de una asignatura de servicio social de Santo Tomás en Osorno, pero que esta asignatura está relacionada también con medio ambiente, con la responsabilidad social empresarial, pero también no olvidándonos de los contextos en que se encuentra Chile, ¿no es cierto? Y las reales necesidades, problemas y conflictos que existen en este momento en términos de naturaleza, ¿no? Y en términos de medio ambiente. Así es que, Lorena, bienvenida también. Lorena, te vamos a hacer las siguientes preguntas y voy a presentar un pequeño videíto bien cortito con un contexto, ¿no es cierto?, para mostrar, ¿no es cierto?, de dónde nace tu lucha también, ¿ya? Para que todos puedan comprender un poco la situación. Si es que ustedes me dicen si se escucha, ¿ya? ¿Eso se escuchó? No. ¿No se escuchó? A ver. ¿Sí? ¿No? No, no se escucha. ¿No se escucha? No. Ya. Lo vamos a recompartir otra vez porque le puse incluir sonido, pero... Karina Torres vive en Calle Larga, un pueblo de la... ¿Ahí sí? Ahí sí, profesora. Sí, ahí se estaba escuchando. Ya, ahora sí. Torres vive en Calle Larga, un pueblo de la provincia de Petorca en el centro de Chile. Hace más de 7 años que no tiene agua corriente. Enfrente, sin embargo, crecen en un oasis miles de hectáreas de aguacate. Hace 15 años más o menos empezamos a tener el problema del agua y fue debido a las agrícolas. Nosotros empezaron a hacer ellos pozos más profundos
nunca se les puso un paralé y a nosotros nuestras napas se fueron bajando cada vez más hasta que tuvimos que empezar a ser ayudados por camiones de aljibe. No siempre fue así. En este sitio hubo un río donde la gente se bañaba y pescaba pejerreyes o camarones. Este río se secó básicamente porque esta provincia, la provincia de Petorca, en particular las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, se transformaron en las comunas más importantes del país en producción de paltas de exportación, pero esa producción de paltas de exportación se ha hecho a expensas de la violación del derecho humano al agua. Según este activista, cada hectárea de palto necesita unos 100.000 litros diarios de agua, equivalente al consumo de 1.000 personas. Chile es uno de los principales exportadores mundiales de este fruto. El año pasado exportó casi 160.000 toneladas, 32.000 más que en 2016. Una de las empresas productoras de palta, Cabilfrut, dijo a la France Press que las acusaciones son totalmente falsas. Pero mientras las agrícolas construyen estanques gigantes para garantizar el riego, en muchas comunas de la provincia el agua llega por camiones. Hay mucha indignación y también dolor, sufrimiento, producto de ver que se habilitan obras grandes de acumulación, de acaparamiento del agua, mientras la gente más humilde, la comunidad rural, está bebiendo agua de camión aljibe. La falta de agua ha destruido la agricultura familiar y la ganadería, generando un éxodo de trabajadores. Quienes se quedan no desperdician ni una sola gota. Juntamos el agua de lavado, de la ducha, del lavaplato. Y aquí, como usted puede ver, la espuma. Esta misma agua nosotros la reutilizamos para regar tu arbolito y así darle vida un poco al campo, porque no lo podemos quedar seca por siempre. Tenemos la esperanza que un día volverá. La escasez y la creciente necesidad de las agrícolas han convertido también el sistema del agua potable rural en un objeto de deseo. Los pobladores denuncian pozos no permitidos cerca de los comunitarios e instalaciones ilegales para robar el agua. Bien, entonces pusimos ahí un pequeño video que muestra un poco el contexto de una situación que se da en Petorca, pero que al parecer ya no es únicamente en Petorca, sino que parece que es en gran parte del país. Hoy día en Osorno, lo vamos a comentar también, Osorno es una de las 3 provincias que hoy día la región de los lagos tiene como, fue decretada con escasez hídrica. Osorno, que siempre es digamos que estamos en la 10ª región donde constantemente su clima es lluvioso, ¿no? Entonces podríamos decir que es casi impresionante pensar que estamos en situación de escasez. Lorena, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú, primero, qué son las zonas de sacrificio a tu entender y cuáles son las principales zonas de sacrificio que hoy día tenemos en nuestro país y cuál es la problemática principal? Mira, bueno, las zonas de sacrificio, nosotros denominamos nuestras zonas como territorios en despojo más que zonas de sacrificio, porque las zonas de sacrificio son aquellas que concentran los grandes bolsones, digamos, de empresas contaminantes. Sin embargo, acá nosotros vivimos el despojo de nuestros bienes comunes, de nuestros bienes naturales. Entonces, claramente, como ahí bien lo graficaba el video, reconozco ahí a 3 de mis compañeros, a la Caro, a la Vero y Rodrigo, nosotros hemos dado una larga lucha por la recuperación del agua en Petorca, y cuando nosotros el año 2009 nos decretan por primera vez como zona de catástrofe hídrica, fue una situación muy crítica, porque la gente llegó a defecar en bolsas plásticas, pese a que nadie quería que eso se dijera, y también les enoja mucho que se diga, pero fue una situación bastante crítica. Y fue ahí donde nos instalan estos camiones aljibes en el territorio, y como bien dices tú, lamentablemente siempre estuvo al acecho de esta soberanía de las aguas que ejercen los servicios sanitarios rurales, antes APR, y claramente siempre habían estos especuladores que estaban haciendo pozos muy cercanos, y por lo mismo secaron a la gran mayoría de las APR de la provincia de Petorca. De hecho, en La Ligua, por ejemplo, nosotros teníamos 30 servicios de agua potable rural, y hoy
en este año ya nos quedan 14 solamente. Desde ahí en adelante nosotros desde el 2009 hemos vivido con esta zona de catástrofe hídrica decretado de forma permanente, y eso ha significado un deterioro ambiental brutal, porque claramente tenemos los cerros totalmente plantados, ¿no?, en suelos que no tienen aptitud de cultivo y que necesitan mucha mayor cantidad de agua. El aguacate, como se le dicen muy bien en otros lugares, es un fruto tropical que necesita de mucha agua. Y, por ejemplo, hoy están en tiempo de producción, y en tiempo de producción necesita alrededor de 2.600, cada palto necesita 2.600 litros diarios de agua, mientras hay comunidades aledañas que reciben no 50, sino que menos de 50. Hay comunidades como en el caso de Verónica Vilches que reciben 20 litros al día, y hay otra comunidad que está mucho más, con mucho más estrés hídrico, que reciben 15 litros de agua cada 2 días por persona. Entonces, lamentablemente, aquí hubo una infraestructura, como decía bien la Caro, que se les armó al gran empresariado, porque estas piscinas que ustedes veían ahí en el video fueron financiadas por el Estado de Chile, es decir, con plata de todos los chilenos, en un 75%. Entonces, para capturar el río. Nosotros decimos en ese sentido de que, claro, el río fue apresado, fue violado, fue violentado, ¿no? Y es que como un poco como nos sentimos todos acá en la provincia, ¿no? La verdad es que la situación es bien compleja, y se torna más compleja cuando se comienzan a cerrar postas rurales, por ejemplo, por la falta de agua, o cuando las escuelas funcionan con 2 horas de agua al día, y el restante del día se les cierra el baño a los niños en el colegio. Por lo tanto, hemos visto un deterioro en la salud también de las niñas, niños y niñas que están en las zonas rurales. Antiguamente la afectación era directamente en las zonas rurales. Hoy, ya en el 2021, nosotros, Cabildo, por ejemplo, que tiene una gran población, la comuna de Cabildo está totalmente abastecida con camiones aljibes. De hecho, Esval le compra a los especuladores de agua, que son los mismos empresarios de la palta, les compra a ellos, digamos, para poder entregarle agua a la comuna de Cabildo. Entonces, la verdad es que estamos en una situación bien difícil, porque además nosotros acá no es que solo nos afecte el tema hídrico, ¿no? Porque también se vinieron a instalar empresas mineras que en realidad solamente para recibir desechos de otros sectores, de otras regiones, desechos mineros. Y tenemos hoy 39 relaves en una reducida provincia, donde muchos de ellos están inactivos y que son altamente peligrosos, pero además tenemos el relave en pasta más grande de Sudamérica, y que requiere además mucha cantidad de agua. Entonces, nosotros decimos que agua hay, y así lo han demostrado los balances hídricos que se han hecho incluso por la DGA, pero lamentablemente esa agua no se ve reflejada en la agricultura familiar campesina, que hoy está totalmente en crisis en la provincia de Petorca, y que ha ido avanzando. Como tú bien decías, nosotros fuimos declarados el 2009, pero hoy, el año pasado, en plena pandemia, se decretan 138 comunas a nivel nacional, y lo más impresionante es que esto va avanzando hacia el sur de Chile, ¿no? Y que nosotros tenemos territorios desde Arica a Aysén, y nuestras compañeras de Aysén, Ponte tú, igual nos dicen, nosotros estamos viendo que las comunidades rurales están siendo abastecidas con camiones aljibes en un lugar donde hay mucha agua. Entonces, lamentablemente, el modelo de gestión hídrica en Chile está en crisis, cuando sabemos que son 40 instituciones entre públicas y privadas que tienen que ver con la gestión hídrica, y que no se ponen de acuerdo, y que finalmente solamente se ve desde la perspectiva economicista, ¿no? Y no así del derecho humano al agua, desde el bien común, que hoy necesita urgente las comunidades como Petorca. Porque lamentablemente, por ejemplo, hace unas 2 semanas atrás nos enteramos que el MOP determinó, por ejemplo, bajar los caudales de la primera y la segunda sección del río Aconcagua,
eso significó 26 canales de riego que quedaron sin agua en pleno periodo de floración. Entonces es bastante complejo cuando también se pone en riesgo la economía local, porque también hay un tema de identidad cultural, ¿no? Que se pone en riesgo también. Entonces ahí es como que nosotros hemos dado esta larga lucha y ha sido bien agotadora además, porque tú entiendes que toda la disposición siempre está en que sea en favor al gran empresariado, a quienes especulan con las aguas, y no en favor a las comunidades. O sea, cuando nosotras como mujeres Modatima decidimos levantarnos, por ejemplo, nosotras decíamos, aquí nadie habla de lo que sucede con las mujeres. Nadie habla que nosotras estamos totalmente invisibles en un código de aguas. Nadie nos dice, por ejemplo, que nosotros podemos entrar en las discusiones de agua. Y ahí hicimos un trabajo con nuestras compañeras de ir a insertarnos en todas las reuniones de las organizaciones de usuarios de agua, y era brutal darte cuenta de cómo, por ejemplo, cuando se elegían los directorios, ninguna mujer podía estar a la cabeza de los directorios porque no tenían derechos de aprovechamiento de agua y porque ni siquiera podían estar en las discusiones de aquello, ¿no? Así que para nosotros principalmente ese es como fue el primer desafío hasta que comenzamos ya a darnos cuenta de cómo iba afectando la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, que eso ha sido tremendamente brutal porque no sé si ustedes conocen, alguno debe conocer, la provincia de Petorca tiene una geografía bien particular, entre quebradas, qué sé yo, y ha sido muy difícil para las mujeres que viven en este territorio poder tener agua, porque primero tú tienes que pasar por estas famosas fichas de protección social que se llamaban las FIDE ahora, y si tú no logras calzar, digamos, con el perfil o no logras el puntaje, no te van a entregar agua. Y es tremendamente Se subsidia caro. el agua. Perdón, ¿Cómo? se subsidia entonces el agua a través de estos instrumentos para clasificar quién sí puede tener y quién no, ¿no? Claro, en el fondo, claro, o sea, aquí no se les da a toda la gente agua. O sea, Ya. no todos reciben, se hace a través de estas fichas que son sumamente, o sea, si la persona, por ejemplo, nosotros nos ha tocado mucho ver, porque también Mujeres Modatima entró con la lógica cuando nos levantamos de ir a entregar agua a las comunidades, y lo hemos hecho desde que nacimos como Mujeres Modatima. Y nos ha tocado brutalmente ver personas de tercera edad que no tienen las condiciones físicas tampoco para acarrear agua, y que sin embargo el camión pasando a 2, 3, 5 metros del lugar no les dejan agua. Y simplemente porque ellos tienen 2, 3 animales que les suben el puntaje, o porque son los dueños de esa parcela, que son pequeñas parcelas, y que no les calzan, no logra, entonces es sumamente mal distribuir el agua. Sí. Y eso Por ha cierto, que traído injusto además la forma de forma de clasificar entrega, a sí. quienes pueden acceder además a un derecho que debería ser para todos, ¿no? Y todas. Por supuesto, ¿no? Es muy, muy injusto así. Sí. Lorena, ¿se comprende entonces cuál es el concepto que tú cambias, ¿no es cierto? Ya no zona de sacrificio, sino que se comprende el territorio en despojo, porque en el fondo las comunidades son despojadas de su capacidad económica, de los derechos, ¿no es cierto?, fundamentales, y por lo tanto van quedando relegados y por lo tanto también excluidos. Temas que nosotros, por lo menos del trabajo social, también nos interesa mucho ir comprendiendo. En este sentido, ¿cuál es el rol de la mujer estudiante, la mujer trabajadora, la mujer pobladora en la defensa del agua y la defensa también de las comunidades, ¿no? Bueno, aquí yo escuchaba a Alberto, que bueno, para mí es un agrado siempre estar con él, compartiendo algún espacio, y aprovecho de saludarlo porque es con gran admiración lo digo, Modatima lo quiere mucho, es un gran luchador. Y bueno, como decía Alberto, es difícil, es muy complejo cuando tú eres defensor del agua, y sobre todo cuando vives en un territorio que en realidad ha vivido bajo el inquilinaje, ha vivido con el latifundio sobre sus cabezas, y donde los hombres y mujeres tienen miedo también de levantarse en la defensa del agua, ¿no? Todos los que pasamos por este movimiento y por esta lucha por la recuperación del agua, quedamos sin trabajo desde compañeras profesoras, profesores,
asistentes sociales también, que quedaron sin trabajo y que, bueno, era el desafío que también sabíamos que teníamos que asumir. Pero principalmente acá es muy complejo porque ponte tú, como tú decías, las economías locales se vieron totalmente afectadas porque todo se hacía en torno a este río. Todo, o sea, las mujeres, por ejemplo, eran las encargadas de sacar el camarón de río, por ejemplo, de extraer camarón de río, venderlo, era como parte de su economía, o el berro, o algunas verduras que se daban, o hierbas, y eso se perdió, y pasaron muchas de ellas a ser temporeras, pero esto es un trabajo muy temporal además. O sea, el trabajo que da el agronegocio acá es desde octubre, noviembre, hasta marzo, máximo. Va a depender mucho de la producción que tengan. Pero hoy reemplazan a los temporeros locales y temporeras por la mano de obra extranjera. Y ahí hemos tenido bastantes dificultades porque, lógicamente, sobre todo los haitianos que han llegado a la provincia, que los han traído ellos mismos, que los tienen viviendo hacinados, que muchas veces solo les pagan, digamos, una habitación y les pagan con alimento y sería, no hay un sueldo de por medio, hay mucha injusticia laboral y en ese sentido nosotros hemos sido muy enfáticas también en que tenemos que estar ahí apoyando a nuestros hermanos migrantes porque ellos no entienden un poco esta situación, no son culpables de aquello, pero sabemos que siempre el latifundio ha actuado de manera muy irracional con respecto al ámbito laboral. O sea, nosotros tenemos compañeras que están en estas agroexportadoras trabajando por muchos años y que trabajan por menos del sueldo mínimo, sin vacaciones por más de 20 años. O sea, aquí se viola no solo el derecho humano al agua, se violan todos los derechos porque ellos tienen en el fondo la potestad y el poder político y económico para así hacerlo, ¿no? Entonces es un territorio bien difícil de habitar para las mujeres, sobre todo, que han sido las que han permanecido en este territorio. El 30% de las mujeres está hoy a la cabeza del hogar y está encargada en el fondo, también de resistir en la agricultura familiar campesina y algunos de aquellos oficios que ya se han perdido. Y en ese sentido hay compañeras con las que nosotros trabajamos, por ejemplo, que han intentado rescatar todas aquellas tradiciones, digamos, que se hacían en torno al río y que hoy se tienen que hacer con muy poca agua, ¿no? Así que hemos estado trabajando en aquello también para poder, digamos, para que no nos despojen de todo. Esa es la verdad. Desde lo colectivo, ¿no? Un trabajo bien Claro. colectivo, bien horizontal y bien comunitario, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Vamos a continuar ahora con Pamela y después vamos a volver a hacer otro tipo de preguntas en un segundo momento. Bien, tenemos también otro lujo, y yo hablo de lujo porque hoy día nuestras invitadas y nuestro invitado, la verdad es que son todos un lujo, y Pamela también es, yo debo decirle que tengo admiración también por Pamela, por todos ustedes, pero por el trabajo que realiza también, que es muy, muy de cabeza, ¿no es cierto?, muy metodológico. Como lo decía al inicio, Pamela es politóloga y es magíster en sociología, también acompaña, ¿no es cierto?, en el trabajo desde el Congreso, ¿no es cierto? Y antes de también continuar y pasar a las preguntas que tengo para Pamela, quisiera también contextualizar un poco sobre lo que vamos a hablar ahora en este momento y que es sobre cambio climático, que me parece que no está de más también volver a contextualizarlo para que podamos todos hablar en un mismo idioma, ¿no? Así es que lo voy a colocar un pequeño videito también y espero que me digan si se escucha o no, por favor. ¿Eso se escucha? Sí, profesora, se escucha. El tiempo sigue avanzando. ¿Tenemos suficiente tiempo para salvar el planeta? Hielo derretido, altas temperaturas, terremotos, maremotos, capa de ozono, efecto invernadero, metano y más. Quizás esas son las primeras cosas que se nos vienen a la mente. Y sí,
Estas son parte de los efectos que está sufriendo nuestro planeta. Hoy en día, uno de los temas más importantes en todo el mundo es el cambio climático que amenaza nuestra vida en la Tierra. El cambio climático se refiere al cambio adverso en el medio ambiente y sus impactos en los organismos vivos de la Tierra. El clima comenzó a cambiar hace mucho tiempo debido a las actividades humanas, pero no fue hasta el siglo pasado que nos enteramos. Durante el siglo pasado, comenzamos a notar el cambio climático y su efecto en la vida humana. La deforestación, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas son las razones más importantes del calentamiento global, que provoca una variación en el clima. Greta Thunberg, Al Gore, Leonardo DiCaprio. Estos personajes influyentes en la sociedad decidieron alzar su voz y hacer algo para concientizar a la población sobre lo que ocurría en el momento y lo que se viene a futuro. Muchos lo ignoramos y lo vimos como que eso no iba a pasar tan rápido. Otros quizás sí tomamos acción, hicimos algo positivo desde nuestro pequeño rincón. No podemos existir sin agua dulce. Tampoco pueden hacerlo otros animales o plantas. Se aproximan muchos cambios a los recursos acuáticos de nuestro planeta. Cuando el agua escasea, también lo hacen los alimentos y otros elementos básicos. De hecho, sin suficiente agua dulce, civilizaciones enteras se han derrumbado. Es preocupante lo que le está pasando a nuestras costas con todas estas inundaciones. No solo eso, el cambio climático está afectando lo que ingerimos. Sí, lo que comemos. Cada vez con temperaturas más cálidas y más plagas, las granjas producirán menos alimentos. Los agricultores tendrán que trabajar más duro para cultivar los alimentos. Algunos alimentos pueden incluso ser menos nutritivos. Estos últimos lo podemos observar en la actualidad con la cantidad de alimentos procesados. El cambio climático actúa de muchas formas que pueden afectar la salud. Entre 2030 y 2050, 250.000 más de personas morirán cada año de lo que morirían si el cambio climático no fuera un factor, predice ahora la Organización Mundial de la Salud. Las amenazas van desde el calor extremo hasta los huracanes más intensos. También incluyen incendios forestales y el aumento de la propagación de algunas enfermedades infecciosas. Pero cuanto más profesionales en el área científica y educativa aprendan sobre el cambio climático y sus impactos, mejor estará la gente preparada para lidiar con ellos. La educación es el arma que puede llegar a combatir todo este daño que le estamos haciendo a la Tierra. A lo largo de muchos años, la formación académica ha sido la forjadora de grandes profesionales que han dado a la humanidad grandes cambios positivos. Solo se necesita una semilla para que crezca un árbol. Bien, solo se falta una semilla para que crezca un árbol y se le daba, ¿no es cierto?, un enfoque ahí a la educación que tiene también importancia en que crezcan los arbolitos a partir de esas semillas, ¿no? Vemos ahí en el video, ¿no es cierto?, varios de las situaciones o efectos que podría producir el cambio climático y que lo hemos ido constatando a medida que se enfrentan grandes inundaciones en Europa, ¿verdad? Y por lo tanto también grandes sequías para el hemisferio sur, lo que también va a tener efectos muy fuertes en nuestras comunidades. ¿Cómo crees, Pamela, tú que estás en este momento, cómo se encuentra Chile? ¿Estamos preparados o no para enfrentar los efectos del cambio climático? ¿Cuán preparados crees tú que estamos? La verdad que no estamos nada preparados para enfrentar el cambio climático, lo que es bastante preocupante. O sea, Chile es un país que tiene comportamiento de isla. Eso quiere decir que en el fondo recibimos absolutamente todas las amenazas del cambio climático e incluso, ¿cierto?, de las 9 vulnerabilidades de la Convención, ¿cierto?, Chile cumple 7. O sea, somos un país que es propenso a la sequía, es propenso a la escasez de agua, tiene montañas, ¿cierto? Tiene una costa muy larga, etcétera. Entonces tenemos elementos que nos hacen muy vulnerables al cambio climático.
Y acá es donde está como la lógica que yo vengo hace un rato como recopilando, recuperando información, porque no es de información nueva. O sea, en el año 92, cuando se habla de, en el fondo no era limitar el cambio climático, era revertir el cambio climático, ¿cierto? Por algo se arma la cumbre del 92. Entonces, esta pasión en que en un momento el mundo se organiza, ¿cierto? Salen grandes convenciones como la de biodiversidad, la de cambio climático, etcétera, lamentablemente no lograron, ¿cierto?, permear las decisiones que habían que tomar. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, acá el mundo debiera haber ido, ¿cierto?, constantemente a reducir las emisiones con tiempo, y no el año 2021 en la cual tú ves que los reportes son cada vez más dramáticos. Entonces ahí es donde también tenemos que mirar y observar, ¿cierto?, cuál es la relación de las corporaciones con los estados. Y ahí también hay un tema de que el Estado, ¿cierto?, el Estado-nación ha ido retrocediendo, cediendo poder, ¿cierto?, a las corporaciones. O sea, tú tienes, por ejemplo, como Google, tiene una cantidad, o sea, tiene más recursos que algunos países. Y ahí tú tienes que, además, por ejemplo, el 70% de las emisiones mundiales son producidas no por estados, son producidas por empresas. Y ahí tú tienes dentro de las 100 empresas más contaminantes, bueno, están todas las petroleras, pero también las mineras. Entonces, ahí tú tienes que, el tema finalmente es que los estados no han logrado domar, en cierto modo, a este capitalismo extractivista, en el sentido de que no se le logra colocar ese lazo. Entonces, ahí es donde nuevamente, como te decía, recuperando términos que se pelearon en el 92, nace la lógica, ¿cierto?, de la deuda ecológica. Los países, bueno, de hecho el Acuerdo de París está elaborado desde una lógica en que cada país contribuye con lo que puede. El problema de esta lógica, que a mí me parece perfecto, el tema está en que los países desarrollados, ¿cierto?, que ya lograron cierto desarrollo, que son grandes emisores y algunos que son históricos emisores, no se están comprometiendo, ¿cierto?, con bajar las emisiones. Y en el caso de Chile, si bien hoy en día se está empezando a discutir un proyecto de ley que es de cambio climático, que está enfocado en mitigación, y está bien, Chile tiene que aportar, ¿cierto?, la baja de emisiones, sobre todo por el tema de contaminantes locales, que en el fondo las zonas de sacrificio se verían muy beneficiadas si bajamos las emisiones, en el sentido de que se tienen que ir las termoeléctricas a carbón. El problema que tenemos con esta lógica es que los países del sur, porque la lógica del proyecto de ley es la carbono neutralidad, y eso significa que está muy enfocado en mitigación y no en adaptación, que es nuestro problema. Nuestro problema hoy en día es la adaptación. ¿Cómo preparas tú este país para enfrentar un cambio climático que probablemente va a ser peligroso? ¿Y cómo nos adaptamos? O sea, yo ahí incluso digo, acá lo que hay que hacer es reducir las escalas. O sea, no podemos continuar, por ejemplo, con la dependencia de los alimentos comprados en los supermercados, por ejemplo. Acá debiéramos estar produciendo alimentos, generando cooperativas, por ejemplo, de semillas libres. No podemos seguir dependiendo de la cadena global de los productos, porque lo que va a ocurrir acá es que, por ejemplo, Chile en unos años atrás producía el 40% de las legumbres para el mercado, ¿cierto? Hoy en día está produciendo el 11%. Entonces hay mucho grano que se está importando. Eso significa que dependemos de alimentos de otros lugares que también van a vivir la escasez hídrica, que también van a estar sometidos a un cambio climático peligroso y que no te van a poder proveer de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos preparamos ante eso? ¿O generamos las políticas públicas que se requieren? ¿Se genera cierto otro tipo de escalas? ¿Generamos otros tipos de desarrollo? Esos elementos no están no están siendo en estos momentos debatidos. Eso es lo que ocurre y lamentablemente, como te decía, el proyecto de ley que está en estos momentos en el Congreso, si bien es un aporte, si no estamos diciendo que no sirve para nada, pero en el fondo este aporte es muy mínimo en relación a la temática, que es mucho más grave lo que va a ocurrir. O sea, tú tienes que aún se sigue instalando gente a vivir en la costa, inmobiliarias que están construyendo edificios al lado de la playa. Y son cosas como
en 10 años más probablemente el mar va a subir, vas a tener marejadas mucho más fuertes, y entonces ¿cómo todavía persistes en como autodañarte? Porque en el fondo es como, no estás comprendiendo el nivel de problema que vamos a enfrentar. No hay una Entonces, estrategia tampoco, claro, no al hay parecer. ninguna estrategia. Mira, ayer la ministra presentó la estrategia de largo plazo, pero es una estrategia que, no sé, mira, ponte tú el tema de glaciares, te pongo ejemplo de glaciares. Lo que hay en glaciares como en la estrategia de largo plazo es como los vamos a monitorear. Ya. Y es como, o sea, hoy en día la gran amenaza de los glaciares y de las cabeceras de cuenca de los ríos es la minería. Entonces, la competencia que hay también por uso de suelo entre minería, por ejemplo, y agricultura, o sea, son elementos que tenemos que abordar si como sociedad realmente queremos discutir de forma verdadera, ¿cierto?, lo que va a implicar el cambio climático. Y esos elementos no están. Sí. Y por último, para redondear, a mí una cuestión que me preocupa profundamente es la lógica de la carbono neutralidad. Porque está bien, podemos decir, oye, seamos carbono neutrales. ¿Qué significa esto? Que las emisiones se netean. O sea, si yo emito 100, yo tengo, no sé, árboles que absorban 100. Esa es la famosa carbono neutralidad. El problema de esta lógica que viene desde el norte global. Entonces lo que ocurre es que la carbono neutralidad es la fe en un modelo económico capitalista verde, en el fondo, en la lógica en que el norte global le impone al sur global que esta es la solución, pero el problema que tiene esto detrás es que es el sur global el que va a colocar las materias primas o los bienes de la naturaleza, para el consumo ¿cierto?, del hemisferio norte. para poder que el hemisferio norte nos venda un auto eléctrico. Y el problema más mayúsculo que tenemos es que no es posible, no hay frontera ecosistémica que te aguante el recambio absoluto de todo lo fósil por lo renovable o por lo eléctrico. No da, es que te juro que no existe. Entonces, y es como tan de una lógica, y por otro lado tú ves que generan mecanismos sumamente complejos para bajar las emisiones, y es como, amigos, esto es muy fácil, el problema es muy complejo, pero la solución es, a pesar de que es compleja, es re fácil. Si acá tú tienes que ir a decrecer. Y ese es el problema. ¿Por qué no se decrece? ¿O por qué no se habla de postdesarrollo? ¿O por qué no se habla de otras lógicas? Porque eso significaría ponerle rienda al capitalismo actual, y que no va a ocurrir en el fondo. Y no hay voluntad para que ocurra. Entonces lo que nos espera finalmente es probablemente un colapso de lo que hoy conocemos. No te digo que va a ser catastrófico, pero la sociedad que hoy conocemos, basada en lo fósil, va a colapsar. Y ese es un problema mayor que vamos a tener. Y necesitamos también autoridades que vayan en esa línea, que enfrenten la situación y tengan la posibilidad de generar estrategias, ¿no?, que sean reales y que se presten a la conversación seria, ¿no? En ese sentido, tú tocaste un tema bien importante, el concepto del decrecimiento. El recién pasado viernes acá en Osorno tuvimos un encuentro también donde había una destacada científica de la ciudad académica de la Universidad de los Lagos, donde se le hacía la pregunta, ¿no?, ¿qué hacemos entonces con el desarrollo económico que tenemos en este momento, el modelo de desarrollo que tiene Chile, que además bastante es extractivista por vocación, ¿no? Entonces ella decía, bueno, vamos al decrecimiento. Y la gente se asusta con esa palabra. ¿Qué significa para ti el decrecimiento y cómo podemos hablarlo de manera así como bien clara, bien específica, con ejemplo, ¿no?, digamos así como con pera y manzana? ¿Qué es el decrecimiento y cómo deberíamos nosotros empezar a aplicarlo? Mira, el decrecimiento de las economías no es que no se crezca, si el tema está en que no se crece de forma exponencial. O sea, tú tienes que en el fondo limitar ciertos elementos. O sea, tú no puedes, mira, lo que hay hoy en día en minería, la política 2050 que se propone es que al 2030 ya vamos a estar, hoy en día exportamos 5 millones de toneladas de cobre, el 2030 vamos a las 7 millones de toneladas y al 2050 9 millones de toneladas. O sea, yo te digo, esa cifra es reventar todas las cuencas, es reventar el agua, o sea, no te da, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, acá lo que se requiere para decrecer, yo siempre he dicho que el decrecimiento es
una propuesta muy europea también. Ojo con eso, porque tiene una lógica de países desarrollados que ya llegaron a un nivel, ¿cierto?, en la cual se cumple la calidad de vida para las personas que habitan, etc. Por lo tanto, yo creo que acá lo que hay que problematizar un poco es entre de crecer, entre el buen vivir, hay que mezclar los paradigmas, porque tampoco hay una solución única para todo, pero sí es esencial, y creo que el debate constituyente llegó en buena hora, digamos, o sea, atrasado en el fondo, pero por lo menos llegó, porque de verdad que yo hace 2 años atrás no me imaginé nunca que íbamos a llegar a esto. Y en ese sentido es vital, ¿cierto?, generar otro nexo u otro lazo con los bienes comunes, con los bienes de la naturaleza, pero también en la organización política. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, no podemos seguir con el centralismo que tenemos porque no da cuenta de la realidad, ¿cierto?, de los distintos espacios territoriales. Y en el fondo se requiere disminuir la escala. O sea, no es posible que sigamos teniendo una mirada de la energía, por ejemplo, de forma absolutamente centralista. O sea, tú tienes que, la lógica, y es muy patriarcal también, eso hay que decirlo, es una lógica muy fálica, en el sentido de decir, bueno, yo hago una línea de transmisión que viene desde Arica y ojalá unirla con Magallanes. Entonces tú pasas toda una línea, una mega línea de transmisión. Esa lógica es muy siglo XIX, de la gran represa, de la mega obra, ojalá mucho cemento. Y eso es muy patriarcal, porque está en la lógica de utilizar la naturaleza, en la cual una visión muy antropocéntrica de dominación de la naturaleza. Y esos son elementos que tenemos que empezar a sacar, porque acá lo que debiera ocurrir es como, por ejemplo, porque la ciudadanía no es un pilar de energía. O sea, imagínate, todas las casas podrían tener un techo solar. Aprender, enseñarle a la ciudadanía a tener ese techo solar. Entonces, en el fondo tú puedes ahí dando ciertas autonomías. Yo creo que vamos a tener que generar entre autonomías dentro de la ciudadanía, los distintos espacios en los cuales estemos, tanto lo rural como lo urbano, como también, ¿cierto?, elementos que permitan hacer más comunidad, o sea, organizarnos. Tenemos que dejar de desconfiar también, aquí hay un tema. Y esto lo hilo un poco con el tema de la democracia. Requerimos fortalecer nuestra democracia. Es muy complejo manejar una crisis climática y ecológica con una democracia muy debilitada y cuestionada, con instituciones que no están funcionando. Entonces se requiere en el fondo revitalizar un poco, pero también que el Estado suelte ciertos otros nudos que tenemos, y el tema de la descentralización es vital, porque no tenéis cómo administrar desde el Estado central, gestionar una crisis que te va a afectar en todo orden de cosas. ¿Qué valor le das a la educación en este sentido, Pamela? O sea, yo creo que la educación formal como no formal son vitales. O sea, acá todas y todos podemos, ¿cierto?, de algún modo transmitir el mensaje. Y la educación va a ser vital porque no podemos seguir formando ingenieros que solo piensen en, no sé, la mega hidroeléctrica, pero pareciera que en el territorio no existe nada más que donde tú vas a poner tu muro, ¿cierto?, y vas a represar un río. Pareciera que no existiera ni la ciudadanía, ni tampoco que exista un ecosistema. Entonces necesitamos miradas mucho más holísticas, y los profesionales, entregarles eso al mundo profesional, técnico, es vital, porque si no se sigue replicando modelos que están obsoletos y que no nos sirven. O sea, yo aquí hago hincapié en decir que las ideologías del siglo XX no sirven para solucionar este problema. No puedes abordarlo porque tú me puedes decir, oye, pero mira, el socialismo, el comunismo, es que no te sirven porque son ideologías antropocéntricas, que en el fondo tú lo que haces es cambiar de manos, de producción, ¿cierto? Cambias las manos, pero tú no haces estas ideologías todas. Además, ignoran, ¿cierto?, a los silenciados. El trabajo esclavo, el trabajo de las mujeres, se silencia. Entonces, en el fondo, para que existan estos grandes metarrelatos, ¿cierto?, y económicos que tienen que ver también con la economía, se requiere, ¿cierto?, sobrecargar el sistema, sobrecarga a alguien que está en silencio. Entonces, en el fondo, por eso no te sirven las... Te pueden dar marcos para otras cosas, pero para abordar la crisis climática y ecológica no te van a servir.
Bien, muchas gracias, Pamela. Comentarle a los presentes que Lorena tuvo que retirarse porque le estaban llamando así urgente, así que es muy probable que vuelva, pero de todas maneras no acaba de avisar que apenas, así si vuelve, ¿no es cierto?, ella va a estar aquí presente, pero por mientras tuvo que salir urgentemente. Bien, vamos a hacer una pregunta también al Lonco respecto de lo que comenta Pamela. También nos habla del decrecimiento, nos habla del cambio del modelo económico que debe desarrollarse, ¿no es cierto?, en Chile, y entendiendo esta lógica, ¿no es cierto?, esta lógica extractivista de que se explotan los recursos naturales para satisfacer las necesidades también de esta comunidad global del hemisferio norte, ¿no? Que nos comenta también Pamela. ¿Cómo lo visualiza usted, Lonco Alberto Curamil, en torno a es factible continuar con este mismo sistema? ¿Cómo observa la cosmovisión mapuche, este sistema extractivista? ¿Cómo afecta a las comunidades en ese sentido? ¿Cuál es su visión respecto de esto? Mira, yo creo que es un tema completamente negativo en el cual, de acuerdo a la mirada de nuestros pueblos, de nuestra nación, yo creo que hay experiencias como la que se vivió en Ralco, por ejemplo, en donde se instala una represa, otra represa y una tercera represa, ¿cierto? Pero ¿en qué condición o en qué han beneficiado, por ejemplo, nuestro pueblo? Creo que hubo una desarticulación, hubo inclusive la desaparición, ¿cierto?, de cierto vestigio cultural, ancestral, ¿cierto?, como un eltúe, un cementerio. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo está... si hablamos de descrecimiento o de la forma en que se mire, yo creo que es un error pensar solo en el dinero y no en la vida que existen ahí en cada espacio donde vienen este sistema, digo, extractivista, que destruyen, digamos, nuestro sistema de vida. Entonces yo creo que inclusive es como una bomba de tiempo que podríamos explicarlo desde esa manera, en donde son capaces de hacer desaparecer una comunidad, una familia, un territorio. Y eso ocurrió en Ralco, por ejemplo, en donde las familias quedaron todas dispersas y hoy día han perdido inclusive comunicación. Y esta nueva generación, bueno, están contando una historia e intentando a la vez de reencontrarse. Por lo tanto, yo creo que si no respetamos la vida, no podemos hablar de un desarrollo, de que pueda ser algo útil o beneficioso para nosotros como comunidad mapuche. Y otra pregunta, en estos momentos está asediada la región de la Araucanía por militares, está militarizada, digamos, ¿no?, las comunidades mapuche en su mayoría. ¿Cómo evalúa usted esta estrategia que tiene el Estado de Chile respecto de las comunidades y de su derecho también a existir, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esa situación que se está viviendo en estos momentos? Sí, mira, desde la frialdad, yo creo que nosotros estamos súper tranquilos, por decirlo de alguna manera, comprendiendo de que esta lucha no se va a terminar hoy, no se va a terminar mañana, independientemente del sistema de seguridad que quieran imponer hoy día o el sistema del empresariado. O sea, yo creo que acá hay una clara manifestación de parte del poder económico, ¿cierto?, que hoy día que intenta avanzar a través de las armas para tomar control en un territorio. En ese sentido, yo creo que si yo me desespero, creo que puedo perder el control. Por lo tanto, hoy día nosotros nos mantenemos tranquilos y estamos reuniéndonos. Nosotros no estamos no obedeciendo, digamos, ese estado de excepción. Yo sigo haciendo mi vida normal, sigo organizándome con mi gente, estamos organizando encuentros para poder planificar una defensa
una lucha, digamos, en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos trabajando de lleno con la juventud, con esta nueva generación, en el cual ellos tienen que asumir el día de mañana esta lucha. Así que, en ese sentido, yo creo que es incómodo muchas veces sentirse controlado, ya sea desde los antecedentes o el tránsito libre, ¿cierto?, que se ve interrumpido por esta fuerza militar, pero yo creo que también debemos entender de que el enemigo, e inclusive no son ellos, están recibiendo órdenes, pero el enemigo real son hoy día las empresas que están detrás y que quieren gobernar a la vez. Por lo tanto, también existe un proceso de campañas políticas hoy en donde Kast, por ejemplo, hoy día necesita llegar al poder. Por lo tanto, para poder llegar al poder tiene que saber militarizar una zona para poder ganar confianza y credibilidad ante sus pares. Eso. ¿Tiene esperanza en la convención constituyente? Yo creo que no, yo creo que no tengo esperanza, o sea, teniendo compañeras como Manuel Arroyo, ¿cierto? Que es parte de como del equipo de constituyentes, ¿cierto? Pero yo he sido franco también con ella, o sea, yo no creo en esa nueva constitución, sabemos que hubo un aprovechamiento político de los partidos políticos, ¿cierto? Que no respetaron la demanda y el estallido social que se inició el 18 de octubre y que dentro de eso ahora poco se termina o se asesina a otra compañera, ¿cierto?, en Santiago en plenos 10 de octubre, a casi 2 años, ¿cierto?, faltando días para cumplir los 2 años, pero se asesina a una compañera, a una mujer, ¿ya? Por lo tanto, hoy día creo que si ayer fue una constitución militar, hoy va a haber una constitución del empresariado, porque muchas veces el sistema adentro, a través de ese poder económico que tiene que ver con el dinero, muchas veces absorbe a nuestra gente, a nuestros representantes, por decirlo así, o a aquellos que han querido representar de alguna manera a nuestro sector, ¿ya? Entonces, en ese sentido no tengo confianza. Ya. Hay un miedo entonces en el fondo de que el poder económico permee también a la convención. Y Pamela, en ese sentido, ¿tú tienes confianza en la convención? Cristian, o sea, confianza, yo considero que es un espacio súper válido para discutir los elementos de todo tipo, ¿no? Tiene que ver con, o sea, creo que sin la convención hablar, por ejemplo, de cómo gestionamos el agua, con la actual constitución y con el código de agua que tenemos, no hay ni una posibilidad de discutir en absoluto aquello. Creo que la convención ha dado señales importantes, por una parte de responsabilidad en cuanto a tener los reglamentos, que en el fondo, con todo lo que les costó partir, en el fondo, con todas las trabas que les fue generando el Ejecutivo, lo lograron igual. Y yo confío en el trabajo que se va a hacer en relación a cómo se van a discutir los temas, como también quiénes van a ir a aportar, porque hay muchas organizaciones desde la sociedad civil, de distintos lados, que van a ir a reflexionar sobre cuál es el pacto social que nos queremos dar. Por lo tanto, creo que más que confiar es una cuestión que es necesaria hacer, porque no teníamos en estos momentos no había ningún tipo de solución. Y hay que ir viendo el resultado, o sea, creo que la democracia se fortalece cuando hay canales de transparencia y la transparencia está, o sea, tienes muchas herramientas para poder seguir cuál es el debate, quiénes hablan, quiénes no van, etcétera. Entonces, obviamente, el empresariado va a estar atento a lo que va a estar pasando, pero a mí lo que me preocupa, fíjate que no es cómo van a influir en ese espacio, porque creo que la tienen compleja porque no tienen ni un tercio en el fondo de la convención. Claro. Pero sí me preocupa la campaña que se pueda hacer después, en relación al plebiscito de salida, qué es lo que puedan. El tema, mira, yo veo que en estos momentos hay todo un tema de mucha fake news está circulando, hay mucho cuestionamiento falso, y el problema es que las cuestiones falsas son muy fáciles de instalar y desinstalarlas es muy difícil. Entonces, creo que ahí las democracias se debilitan cuando entran estas lógicas, y estamos viéndolo muy seguido. O sea, ayer una senadora
salió mintiendo en televisión abierta. Que van a Entonces, cambiar la bandera. exactamente, entonces es muy grave que ocurran estas cosas. Hay mucha mentira, entonces eso me preocupa más. Creo que por ahí, independiente como que los textos, o sea, vamos a tener que observar y hay que proteger este espacio, porque es una posibilidad que se abrió, se dio, ¿cierto? Y podemos replantearnos nuevamente, y ahí estoy con Elisa Loncón, cuando dice la morenidad del país está escribiendo esto, y a mí me parece que es un espacio muy válido, porque se conquistó, ¿cierto? En el sentido de que los independientes lucharon para estar ahí adentro. O sea, hay 103 independientes. Eso dice harto, entonces yo creo que hay que tener confianza, o sea, confianza desde desear, ¿cierto?, que esto sí resulte y que sí sea lo que necesitamos como país. Buena vibra ahí hay que mandarle a la convención para que resuelvan. Pero eso implica que no la tienen fácil y por otro lado, no la tienen fácil, pero también me preocupa quién va a ser finalmente presidente o presidenta de este país. O sea, tenemos que pensar que la Constitución hay que también implementarla. O sea, hay hartas pruebas que todavía tenemos que pasar y que tampoco podemos pedirle a la nueva Constitución que solucione todo, porque no es posible. Hay un proceso social, cultural, etcétera, que tenemos que también tener en cuenta y no tener las expectativas tan elevadas, porque exigirle el 100% a algo es bien complejo. Bien, vamos a abrir los micrófonos a alguien si quiere tomar la palabra y hacer vamos a permitir una pregunta del público para cada uno de nuestros invitados, para Alberto o también para Pamela. No sé si alguien pide la palabra. Ahí está Diego Canicura, entonces toma la palabra y puede hacer ahí una consulta. Hola, buenas tardes. Soy Diego Canicura, soy de la comuna de Puerto Octay y tenía dos preguntas tenía para Alberto Curamil. Cierto que justamente le iba a preguntar por qué no se había postulado constituyente para que de alguna forma pueda generar cambios constitucionales desde el ámbito ambiental, pero me ganó la respuesta. Y la otra pregunta era si ustedes como comunidad mapuche en general se sienten identificados por Elisa Loncón. No, yo creo que no nos sentimos identificados ni representados por la Elisa Loncón, lo digo con mucho respeto, con mucha claridad. Tampoco estamos para andar funándola, ¿cierto? Porque, claro, es un proceso, es una forma de lucha en el cual ella decidió tomarla, ¿cierto? Y nosotros desde las comunidades, yo sé que ella ha perdido muchos conocimientos de el vivir a diario de la forma en que nosotros vivimos acá. Entonces, en ese sentido, yo igual, el tema constituyente, por ejemplo, creo que respeto, como digo yo, a todos los compañeros, a Adolfo Millabur, por ejemplo, lo admiro, se maneja políticamente, también respeto mucho a la Machi Linconao, por ejemplo, en su condición de Machi, que yo, por ejemplo, como lonco, yo no debiera estar allá, pero bueno, respeto la decisión de ella. Sin embargo, la demanda que nosotros tenemos como territorio, como nación mapuche, es un poco difícil de poder tratarse en esa constitución. Así que en ese sentido no nos vemos representados ni nada por las constituyentes mapuches. Sin embargo, como persona mantengo el respeto con todos ellos que están ahí, porque sabemos que desde ahí ellos también, tal cual como lo dijo Pamela, están intentando de poner en discusión muchos temas particulares que no se toma en términos general acá. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, muy bien. Muchas gracias, Diego, también. ¿Quién más quiere hacer alguna preguntita? Pamela, ojalá dirigida también, que vayamos haciendo. ¿Le puedo hacer yo otra? Ya, poco Sí, confiado, pero bien, quiero hacerle bien. una preguntita. ¿Usted cree que es necesario cobrar royalty minero y que ese royalty minero vaya dirigido, cierto, al cambio climático en Chile, como por ejemplo, como lo decía usted, a la instalación de paneles solares en comunidades, cierto, que son emblemáticas? La verdad es que antes de discutir un royalty, yo creo que acá hay que discutir la ley de concesiones mineras.
no puede seguir siendo que la minería se sigue privatizando. O sea, tenemos que un 70% de la producción de cobre está en manos de mineras privadas, corporaciones internacionales, y el 30% está en manos de Codelco. Codelco aporta prácticamente lo mismo al fisco que lo que aportan las 10 grandes mineras en Chile. Entonces, la verdad es que la discusión, yo creo que antes de decir, mira, cobrémosles un royalty, porque en el fondo es como la renta minera, lo que se saca, etcétera, como que es una especie de arriendo que se les hace, yo creo que acá hay que discutir el tema de fondo, y nuevamente el tema de la Constitución se abre esta posibilidad para abordar el tema minero. Porque la ley de concesiones, si bien en dictadura se decide no privatizar, sí la ley de concesiones mineras es como una privatización encubierta, y ese tema no se toca. Nadie quiere tocar ese tema. Por otro lado, creo que no tengo, como decía, el tema de la mitigación del cambio climático. Tengo diferencias en relación a cómo se plantea, porque en el fondo es seguir creciendo. O sea, ¿cuántos proyectos solares vamos a soportar en el desierto? Ese es el problema, porque acá se sigue pensando en el infinito de la energía, y es como, no, tenemos un límite. No puedes colocar ni eólicas en todas partes, ni tampoco solar en todas partes. Entonces, hoy en día tenemos una capacidad instalada de 25.000 megas, 24.000 megas de capacidad instalada de generación de energía. Estamos ocupando 11.000. Entonces, tampoco ocupamos toda la energía. Entonces, ¿cuántos proyectos más necesitamos? Por eso acá el tema es que hay que problematizar estas soluciones, porque la tecnocracia nos vende, ¿cierto?, esta lógica de que tenemos que crecer hasta el infinito y por ende plantar una cantidad de proyectos, la escala de esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si aplicamos eficiencia energética de verdad? La eficiencia energética de verdad genera, ¿cierto?, evita que se instalen proyectos. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos proyectos, no sé, por ejemplo, techos solares, etcétera? O sea, en el fondo esos elementos no se están conjugando en esta pasada. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, porque si no, yo creo que vamos a ir ya finalizando con las últimas preguntitas que teníamos contempladas. Si Yo, alguien más profe, del público. bueno, más que una pregunta, darle las gracias a don Alberto Carrumil por lo que hace por la Araucanía. Yo vengo de la Araucanía, soy de Nehuentue, un pueblito chiquitito, cerquita de Carahue. Es importante la gente que saca la voz por la gente pobre, por la gente de comunidad. Porque yo tengo familia que viven en comunidad y se ve la pobreza de la gente y cómo las empresas se aprovechan de eso. Cómo se aprovechan de la gente de la comunidad, cómo se aprovechan de los territorios. Y es doloroso en cierto punto, desde chico, ver que los bosques nativos van desapareciendo de a poco, que por los caminos básicamente se ve puro pino y eucalipto, que los pequeños metales se van secando. Como le mencionaba, yo soy de Nehuentue, un pueblito que era dedicado a la pesca y al cultivo de marisco. Cuando yo era chico llegó una salmonera al sector, que para mucha gente dio esperanzas de trabajo para salir adelante, pero con el tiempo se vio la gran contaminación que ejercía en el río. La gente del pueblo luchó para sacar esa salmonera de ahí, lo cual se logró. Y puedo decir con orgullo que Nehuentue hoy es dueño de sus aguas, es dueño de su territorio. Y como dice el nombre, Nehuentue, que en mapuche significa tierra de fuerza. Y es importante lo que dice él en un punto que dice: los militares y los carabineros no son nuestros enemigos son los que están detrás. Porque muchas veces la gente de afuera, de otros sectores de la capital, que no son de la zona de la Araucanía, piensan que el mapuche es terrorista. Y piensan de que la gente de afuera, de que yo estoy viendo eso y el militar y el carabinero tiene que ser, el que está en la calle tiene que ser mi enemigo, cuando en realidad el verdadero enemigo está arriba y no el que está al frente de nosotros. Y por eso quiero darle las gracias a él por la lucha que ha hecho y por representar a las comunidades del sector. Yo no soy mapuche, pero sé perfectamente dónde vengo y me crié con mucha gente que son mapuches y tengo familiares que son del sector. Y eso es muy importante recordar de dónde uno viene y saber que hay mucha gente que hace la distinción en este país. Ahí estaba entonces Walter, el estudiante. No sé si quiere comentar algo a eso, Alberto, del espacio.
Sí, no, valorar el reconocimiento. Sabemos que existen muchas diferencias y formas de lucha en todo el Wallmapu, pero el respeto y el reconocimiento creo que es un valor que el mapuche siempre lo mantiene, así que estamos dispuestos por ahí para escucharnos, y si hay que acompañarnos en estos procesos que son muchas veces complicados, ¿no? Pero ahí hay que estar. Gracias, Peña. Chao. Sí, y la última pregunta que vamos a Marcelo Chebusquian tiene su mano levantada. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha bien? Sí, gracias. Primero quisiera, es un comentario, agradecerle al Peña Alberto Curamil y a todos ustedes por darme esta posibilidad también. Y también acabo de ver a Don Washington, que alguna vez, él no me conoce para nada, pero yo sí lo conozco porque era un fiel defensor de los humedales. Soy del territorio el antiguo territorio Cunco, eso es sector de costa de la provincia de Osorno, San Juan de la Costa, en Huinca. Me cae muy bien lo que señala el interventor anterior que estuvo comentando respecto de los humedales y el avance de la forestal y por supuesto el retroceso de los nativos. Es muy preocupante si seguimos este ritmo. Yo no veo en lo que pasó en Petorca no más allá de 20 años en el territorio. Y eso es una tremenda preocupación. Creo que si bien uno está muchas veces en lo personal, me contradigo al decir que la tecnología y la electricidad y los paneles solares y una serie de otras cosas que le llaman avance o desarrollo. Sin embargo, estamos frente a esta cámara, estamos frente a esta posibilidad de Zoom o de Meet, lo que sea, con la posibilidad también de conversar y de plantear estos temas. Hay hartas contradicciones, pero sin embargo yo creo que hay que hablar mucho con la naturaleza y nosotros no perder de punto de vista de que somos un elemento adicional nomás y le debemos mucho respeto a la naturaleza y me preocupa el territorio. Y también trato de ocuparme en lo más mínimo, en el actuar de cada día, en mi casa, en el predio, en la conversatoria que llevo con los dirigentes. Más que nada esa la intervención y darle a conocer a ustedes de que San Juan de la Costa, no sé si habrá alguien más, pero aquí estamos presentes escuchando. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y por último, ya tenemos 2 intervenciones más y con eso terminamos, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Cecilia y luego Don Washington. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está bien. Ya. Primero agradecer, ¿cierto?, la instancia de poder escucharlos a todos los presentes. Es muy enriquecedor y reconfortante saber aún que existen muchos de héroes por ahí tratando de empujar este cambio. Tengo una pregunta para Pamela. Me gustaría saber su opinión sobre educación ambiental. Creo que estamos todos acostumbrados en nuestro país que las leyes o los decretos, el papel y el lápiz aguanta harto. Porque tú en este momento hice el ejercicio, por ejemplo, de ingresar a la página del Ministerio de Medio Ambiente, donde habla sobre la ley 19.300, ¿cierto? Donde la educación ambiental es bla, 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 todas las palabras bonitas, y que es una obligación de Estado. Pero si lo vamos a la práctica, ¿dónde existe esa vocación ambiental? Yo también trabajo en un colegio donde la educación ambiental se reduce a traer recortes de arbolitos, a hacer una disertación anual frente a un tema, y ni siquiera un tema de nuestra región o de nuestra comuna, sino de otro lugar. Entonces, referente a todo eso, me gustaría, Pamela, ¿cómo piensas tú que se podría, entre comillas, hacer una buena educación ambiental? Porque si está escrita en el papel como ley, haciendo aún ley, no se aplica, no la vemos, y todos los temas radican ahí en la educación. No sé cómo podemos arreglar ese tema, según tu opinión, de hacer una verdadera educación ambiental, efectiva, real, significativa. Eso.
Mira, yo creo que en general la educación formal tiene tantos problemas que en el fondo lamentablemente no se alcanza a abordar estas temáticas de educación ambiental a pesar de todos los compromisos. O sea, de hecho hoy en día existe el tema de la acción por el empoderamiento climático que tiene que ver, ¿cierto?, con que la educación ambiental que se debiera hacer siempre se piensa hacia el futuro, pero hoy en día el problema del cambio climático llegó aquí y ahora ya está presente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos educamos? Y ahí siento que en el fondo la educación ambiental va a tener que escapar un poco de lo formal, porque claro, la educación formal va a los niños al colegio, etcétera. Yo creo que acá ya tiene que ver con un diálogo de saberes, o sea, esto mismo que estamos haciendo acá tiene que ver con eso. Autoeducarnos por una parte, vamos a tener que compartir, hay que generar comunidad, porque si no, es que no llegamos. En estos momentos el problema es tan potente el que tenemos que ya la generación que está en estos momentos en kinder va a tener un tremendo mega problema en 18 años más, 15 años más. Entonces, por eso creo que hay que plantearlo desde un diálogo de saberes, hay que plantearlo desde lo no formal, va a haber que plantearlo, me imagino, y ojalá que los presidenciables recojan de verdad legislar sobre el tema. Por ejemplo, en Argentina tienen la ley Yolanda, que en el fondo se coloca en primera línea el tema de la educación ambiental. Pero yo creo que también la ciudadanía tiene que exigir aquello. No podemos solo esperar que el Estado lo haga o lo legisle. Acá hay que hacer incidencia política, hay que organizarse, así como, por ejemplo, bueno, Carla también lo ha vivido, el tema de los humedales, si la ciudadanía no lo hubiese solicitado y lo hubiese peleado tanto, por lo menos se ganó una ley de humedales urbanos, que es acotada, tiene problemas, todo lo que queramos, pero es difícil conseguir eso, porque implica mucha energía de la ciudadanía en pelear y correr esa barrera. Y yo creo que acá vamos a tener que en el fondo ir un poco hacia lo mismo, como también la autoformación que vamos a tener sobre la materia, porque no como te digo, yo creo que es muy necesario, pero no llegamos en las condiciones actuales que tenemos. Interesante. Muy interesante. Y vamos a darle la oportunidad también entonces a don Washington, que justamente Pamela hablaba del tema de los humedales y don Washington es uno de los fundadores de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Él es de Puerto Montt y está aquí levantando su manito y que seguramente tiene algo muy interesante que preguntar. Don Washington. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que se nos abre para tomar más conocimiento, porque nunca dejamos de aprender de todas estas iniciativas y cosas que se están desarrollando a nivel del país. Mi reconocimiento también al trabajo y al esfuerzo de don Alberto Curamil por su trabajo y labor que desarrolla. Mi respeto al pueblo mapuche. Y en eso va mi consulta. Le ha tocado que ir reeducando a las nuevas generaciones en el conocimiento, en la cosmovisión y en los valores del pueblo mapuche. Pero me gustaría saber cómo también pueden expandir ese conocimiento y esos valores que nosotros como sociedad también estamos ávidos de conocer y tomarlos y desarrollarlos, porque solamente si quedan en ese nicho de ustedes va a ser corto para lo que necesitamos ahora. Entonces tenemos que buscar la forma, como lo señala Pamela, en que esa autoeducación sea también en concordancia y en mancomunado, digamos, con la cultura y con la cosmovisión mapuche, porque ahí están las raíces de poder proteger nuestro ecosistema, nuestra naturaleza. Yo por lo menos me he apoyado en personas mapuche, me he apoyado en personas que tienen esta cosmovisión para poder de alguna forma hacer llegar a las autoridades o a quien sea los valores que tienen nuestro patrimonio natural. Por eso me gustaría saber si tienen contemplado también traspasar ese conocimiento o cómo poder hacerlo para que el resto de la sociedad conozcamos más su cosmovisión y su forma de recuperar nuestra naturaleza. Muchas gracias. Sí, mire, en lo personal yo creo que hay un compromiso
con respecto, digamos, de nuestra educación. Y de hecho valoro la pregunta que hace o que hizo, no sé si Cecilia, pero la profe quien menciona sobre el tema de educación. Sí. Y mi esposa, bueno, precisamente ella es educadora tradicional en un colegio en donde a mí también me ha tocado ir a participar, a hacer alguna especie de charla. Sin embargo, también creo que ha sido algo como fortalecedor para los niños, porque estamos en Curacaustín, un pueblo muy racista, se vio manifestado, ¿cierto?, el año pasado, el 1 de agosto, y el racismo acá existe, o sea, es un territorio donde, no sé, los pobres se creen ricos y respetan mucho a los patrones, por lo tanto ellos son capaces de dar la vida por su patrón. Entonces, en ese sentido, creo que hemos sido un tremendo aporte para los niños, en el cual también a través de esa gira pedagógica, si no me equivoco, lo he mencionado, han elegido nuestras comunidades para poder venir a aprender o saber de cómo nosotros vivimos. Ese es como a modo de ejemplo le estoy dando, ¿no? Entonces nosotros acá lo organizamos como comunidad mapuche y lo hemos recibido a ellos como una verdadera comunidad mapuche, siendo ellos niños. Y hemos hecho algunas prácticas junto a ellos, pero claro, o sea, tal vez uno dice a lo mejor es un proyecto a largo plazo, pero lo que a nosotros nos interesa es que ellos ojalá el día de mañana puedan tener una conciencia de que hay un conocimiento propio de un pueblo, de una nación. En ese sentido, tenemos toda la intención. A la vez también tenemos un cuidado dónde y a quién entregar estos conocimientos, porque también existen esta fuerza de la ultraderecha que muchas veces utilizan a ciertos mapuches para poder instalar su megaproyecto en los territorios. Por lo tanto, en ese sentido, nos juega muchas veces en contra, es doloroso muchas veces tener que enfrentarnos ante nuestra propia gente, nuestra sangre, ¿cierto?, que muchas veces se prestan para el servicio del empresariado y de los poderes políticos que hoy día intentan gobernar en nuestro espacio. Así que están las intenciones, por lo mismo también no me hago de rogar cuando se me hace una invitación, por ejemplo, para compartir esta experiencia a través de estos medios. Así que yo igual valoro mucho y agradezco mucho esta invitación a todas las compañeras también que expusieron hoy, como Pamela y también a la Lorena, ¿cierto?, que tuvo que retirarse. Así que agradecido también por parte de usted de que tiene la voluntad de escuchar un conocimiento, como le digo yo, o parte de nuestro pueblo. Bien, muchas gracias. Bien, estamos cerrando. Agradecemos a las personas que también han hecho sus preguntas. Tuvimos la oportunidad de abrir el micrófono. Para cerrar, Pamela y Alberto, ¿alguna palabra, algún consejo para los estudiantes, para las personas? Y con eso ya culminamos. ¿Pamela está por ahí o ya se retiró? Sí, no, sí estoy. Ya. Mira, súper consejo. corto. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Un agrado estar con Alberto, con Lorena. Aquí se está haciendo diálogo de saberes, eso es muy importante porque todos tenemos algo que recoger y aprender, ¿cierto?, del otro. Y solo dejarles el mensaje en el sentido que el tema del cambio climático es una cuestión tan grande, es un problema tan grande que a veces genera, incluso sale el término de la ecoansiedad. Y yo creo que tenemos que siempre mirar en la escala en la que podemos hacer algo como aporte. O sea, hay una escala personal en la cual podemos nosotros cambiar nuestro propio comportamiento de cómo consumimos, qué es lo que compramos, etcétera. También desde una escala comunitaria donde tenemos que hacer asociatividades para poder generar soberanía alimentaria, etcétera. Desde una lógica de incidencia de políticas públicas en las cuales también podemos incidir como ciudadanos y ciudadanas. Y por último, como lo han hecho incluso algunos representantes, ¿cierto?, de postularse incluso a un cargo político que también es importante. La política no solamente es de los políticos, es de toda la ciudadanía, entonces tenemos que seguir generando esos espacios y desde los distintos lugares podemos hacer algo. Bien, muchas gracias, Pamela. Lonco Alberto Curamil, sus últimas palabras, un mensaje para los estudiantes.
Sí, Ferney, mira, bueno, creo que la educación, como ya lo mencionamos, es súper importante, pero el objetivo principal de cada uno de nosotros, ya sea de los estudiantes de la carrera que sea, que no sea su objetivo en dónde va a ganar más dinero. O sea, no puede ser el objetivo principal de ganar más dinero, sino de poder valorar la vida, respetar al pequeño, respetar al anciano, respetar al pobre y respetarnos entre todos nosotros. Entonces, eso, solo eso, yo creo que valorar la vida es lo más importante. El dinero se termina, la vida debe continuar. Chalto. Bien, agradecemos a nuestros invitados, a Lonco Alberto Curamil, a Pamela Po y a Lorena Donaire, que tuvo que retirarse. La verdad es que ha sido una jornada bien interesante, bien productiva y la verdad es que con muchos saberes nuevos nos despedimos esta tarde. Agradecida, ¿no es cierto?, de este espacio, agradecida de la oportunidad que Santo Tomás nos da para poder tener este tipo de encuentros y desde ya a nombre de los estudiantes, de las personas que estuvieron presentes, agradecerle a ustedes también por darse este tiempo de poder estar junto a nosotros. Así es que los dejo hasta aquí y muy agradecida y que les vaya a todos muy bien, que tengan una muy buena tarde y que sigamos estos consejos que se nos entregan a todas y a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao, Cayal. Mañún Lamien. Chao, chao. Chao, chao.